Orando, Dios Todopoderoso, y clamando por tu misericordia, por tu gracia y por tu favor para nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Presentamos una vez más, Dios Todopoderoso, cada una de las peticiones del muro de oración, Dios, de cada hermano, Dios Todopoderoso, de cada amigo, Dios Todopoderoso, que ha presentado una necesidad y ha presentado una petición, Dios, delante de tu presencia, pidiéndote, Padre, que extiendas tu mano restauradora sobre sus vidas y supliéndole, Dios, a cada una de las necesidades de cada uno de ellos, Dios Todopoderoso. Guarda nuestras vidas, glorifícate en medio de nosotros y sigue derramando tu gracia, tu favor y tu misericordia, Padre Celestial, sobre cada uno de nosotros. Oramos en esta mañana, Dios, por nuestro pastor, Jorge de pareja, por su esposa, por sus hijos, Dios Todopoderoso, para que lo sigas guardando, le sigas proveyendo de todas las cosas necesarias, Dios Todopoderoso, y llenándolo de tu rúa, Jacodes, más y más cada día, para que lo sigas dirigiendo, Dios, en tu voluntad, para que él siga siendo instrumento de honra en tus manos para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Al igual oramos por José Alfredo, su esposa, su hijo, Padre Celestial, para que también nos sigas llenando de tu presencia, llenándolo de sabiduría y siendo Dios instrumento útil en tus manos para la gloria de tu nombre, al igual de que cada uno de nosotros, Dios, cada familia que hacemos parte de esta congregación, de esta quejilada y hermosa, Dios, delante de tu presencia, nos sigas guardando, nos sigas bendiciendo, sigas derramando tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre nosotros, sigas colocando tu mano sanadora, Padre Celestial, sobre cada uno de los enfermos y proveyéndonos, Dios, de cada una de las necesidades que tenemos para la gloria de tu nombre, Padre. Bendícenos en esta jornada, Dios, en esta mañana. Bendícenos en esta semana, en este mes y cada día que nos permitas vivir para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. En este momento nos disponemos, Padre, a compartir, Dios, tu palabra. Habla nuestras vidas a través de ella y permite, oh Dios Todopoderoso, que tu Rúa, Jacodes, ministre nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros, porque tú nos estabas esperando, Dios, para este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, vamos a compartir aquí la pantalla y vamos a empezar. Listo, entonces. Ok, bueno, esta semana estamos trabajando la Haftará, la Besorá y la Parashá número 36, que es la Behaloteja, que traduce cuando montes o cuando hagas subir. Esto habla de lo que el Todopoderoso ha puesto en el corazón del hombre para acercarse a su presencia. Entonces, como introducción, vamos a estar mirando acá esta parte donde en este estudio podemos ver cómo Dios, después de haber organizado al pueblo de Israel en cada una de sus tribus, en especial la tribu de Leví, empieza a funcionar de acuerdo al mandato del Creador, a cómo Dios ordenó a su pueblo. Ellos empiezan a ejercer cada uno de los roles y las funciones o cargos que se les asignó. Y esto lleva a que también los hijos de Leví fuesen organizados para el servicio en el tabernáculo y el servicio a todo el pueblo de Israel. Y estaban cumpliendo con su propósito, con sus funciones, con su rol, y el pueblo marchaba de acuerdo al mandato del Todopoderoso, el mandato del Padre Celestial, y de acuerdo al mandato de Dios, también se detenían y acampaban. Durante el día, el Padre los guardaba y los protegía con una nube para que el sol no los maltratara, y en la noche los guardaba con una nube de fuego para que no tuviesen un frío extremo, sino que estuviesen bajo la protección del Todopoderoso. En el transcurso de este tiempo que el pueblo va en el camino marchando hacia la tierra prometida, ellos empiezan
o empiezan a mirar hacia atrás y empiezan a recordar la vida maravillosa que vivía en Egipto y empiezan a reclamarle y a ponerle quejas a Moisés que querían comer carne, porque el Todopoderoso les estaba proveyendo de maná cada día, de lunes, de domingos a viernes, y el Shabbat tenían doble porción ya reservada desde el día anterior, y ellos se cansaron de comer el maná, de comer el alimento que el Padre estaba proveyendo, y empezaron a reclamarle a Moisés que le dieran carne. Querían comer carne porque ellos acordaban que en Egipto comían carne en abundancia, tenían abundancia de comida, pero no se acordaron que en Egipto estaban siendo oprimidos y eran esclavos de el sistema religioso, esclavos de el imperio de Egipto, y estaban esclavos del pecado. Ellos estaban caminando en libertad por el desierto, guiado por Moisés, y desde en este punto de la experiencia, Moisés experimenta una carga muy grande por el pueblo, al punto de que él le pide a Dios que le quite la vida porque ya lo tenían hasta el rojo vivo. Ya Moisés no aguantaba más de tanta queja de toda la gente, alrededor de 2 millones de personas. Imagínense poniéndole quejas a una sola persona día y noche. Si es uno en la casa cuando tiene 2, 3 niños y empiezan a molestar y fastidiar y a poner quejas uno del otro, nos sacan de casilla. Imagínense una multitud tan grande colocándole quejas a Moisés. Esto lo llevó a que él se presentara delante del Padre y empezara a pedirle: Padre, mejor quítame la vida si tú no me ayudas a guiar a este pueblo. Dice, pero Moisés recibió bálsamo de parte del Padre Celestial y le ordena que seleccionara 70 ancianos del pueblo de Israel para que le ayudaran a llevar la carga del pueblo. Él lo hizo así, él los llamó, los ungió, y en su momento el Padre Celestial virtió y derramó del espíritu que había puesto en Moisés en estos 70 ancianos para que le ayudaran a cargar con toda la responsabilidad de la dirección del pueblo de Israel. Entonces, Moisés, después de recibir esta ayuda, dice que aquí vemos cómo Moisés tiene la capacidad de compartir el llamado que había recibido de parte del pueblo, de parte del Todopoderoso, y cómo él comparte la responsabilidad del pastoreo del pueblo. Esto es algo muy importante para destacar en el liderazgo que se está levantando. Un verdadero líder es aquella persona que forma, que capacita, que disipula, que levanta ministros que lleven al pueblo de esta forma, que compartan la carga, que compartan responsabilidad, para que el rebaño del Todopoderoso sea bien pastoreado y sea llevado a pastos verdes, tenga buena alimentación, tenga buena palabra sazonada por el Espíritu Santo, y que puedan recibir lo que el Eterno está haciendo en este tiempo. Y un mal pastor o un mal líder es aquel que siempre lleva las cosas él solo, que no comparte la responsabilidad porque piensa que si le delega funciones a otro hermano en la comunidad de la congregación, piensa que él le va a robar las ovejas, que le va a quitar autoridad, y esto lo carga más, lo lleva al punto de que hace las cosas mal o las hace a medias y termina dando mal ejemplo, malas cuentas al Creador. Entonces, aquí vemos algo maravilloso de cómo Dios muestra y derrama de su espíritu sobre todos aquellos que Él ha llamado para ser su pueblo, en especial a las personas que Él toma para ser los líderes o guías espirituales de su pueblo. A Dios gracias le damos en nuestra congregación, porque Dios nos ha provisto de una persona temerosa de Dios, de una persona que siempre ha procurado alinearse a las escrituras, y eso es lo que hemos recibido de parte de él, y le damos la gloria al Todopoderoso por eso, porque él
ha impartido en nosotros ese temor de Dios, esa importancia de poder conocer las escrituras, de estudiarlas a profundidad, de no tragar entero, de poder cuestionar lo que se nos está compartiendo con el propósito de poder corroborar de que si nos están enseñando algo correcto, sea correcto. Y si no es correcto, podamos nosotros tener la libertad de poder decir, espérate un momentico, las escrituras no dicen eso, sino que esto es cierto. Entonces, eso lo hace un buen líder. Eso lo hace una persona que está conectada con el plan de Dios, que está ligada a la voluntad del Padre Celestial y que no es tacaño, de que no es egoísta, sino todo lo contrario, es bondadoso, generoso y comparte y delega funciones y responsabilidades. Entonces, en el capítulo o el tema que nos corresponde esta semana para la Besorá, nos habla también acerca de eso, en cómo el Mesías, Yeshua, él después de haber tenido ese encuentro con la mujer samaritana, después de haber pasado 2 días con los samaritanos allí en la región de Samaria y haberles compartido la palabra, haberles guiado hacia la voluntad del Padre, él sigue su camino hacia Judea y en el capítulo 5 habla de cómo llega a un lugar y nos muestra allí cómo le da la sanidad a un hombre que estaba paralítico por muchos años en el estanque de Betesda y Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Cuando este hombre recibe esta pregunta, él le dice, parece bobo, no ves que soy paralítico, no me puedo levantar. Y cuando alguien me ayuda a entrar al agua, hace rato que ya otro entró primero que yo, porque en ese estanque dice el texto de que de tiempo en tiempo un ángel venía, descendía las aguas, agitaba las aguas y el primero que ingresara al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que tenía. Jesús habla con este hombre y le da una instrucción y le dice, levántate, toma tu lecho y anda, y le restablece la salud de este hombre. Quiero empezar leyendo desde el versículo 14 del capítulo 5 de Juan y dice lo siguiente. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, aquí vemos algo supremamente importante que nos relata todo el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Nos habla y nos ratifica acerca de la naturaleza del Mesías, naturaleza divina de Yeshua. Y aquí vemos los temas controversiales de la época. Vemos que los judíos, ya sabemos que cuando el texto está hablando de los judíos, no está hablando del ciudadano común, sino de los líderes religiosos, de las personas que guiaban al pueblo en el sistema religioso del momento. Entonces, después que Jesús sana a este hombre, él se va a su casa, a su lecho, y los judíos que estaban también por allí viendo lo que estaba sucediendo, empiezan a cuestionar a este hombre, ¿por qué estás cargando tu lecho? No te es lícito en Shabbat cargar tu lecho, estás violando el sábado, estás violando el Shabbat. Entonces, este hombre le dijo, no, el que me sanó me dijo que cogiera mi lecho y me fuera a mi casa. Entonces,
vemos que para la concepción del judío, en este caso los líderes religiosos, habían puesto tantas cargas al pueblo que cualquier cosa que ellos hicieran lo consideraban como una violación de la Torá, en este caso una violación del Shabbat. Jesús en ningún momento quebrantó el Shabbat. Jesús en ningún momento quebrantó ninguno de los mandamientos o de las instrucciones del Padre Celestial. Todo lo contrario, Él las cumplió literalmente al pie de la letra, dándonos a nosotros ese ejemplo que el Padre le da a un hijo. Entonces, eso lo vemos en toda la parte de crianza natural que nosotros recibimos en casa. Nosotros fuimos o somos el reflejo de nuestros padres. Nosotros imitamos a nuestros padres con solo verlos. Nosotros por naturaleza aprendemos a caminar y caminamos igual a nuestro padre porque ese es nuestro ejemplo que vemos y lo empezamos a ver, hablamos de la misma manera, de acuerdo al ejemplo que tenemos en casa. Eso fue lo que estaba transmitiendo nuestro Mesías, nuestro Yeshua. Entonces vamos a seguir aquí. La naturaleza de Yeshua. Entonces, les decía de que este capítulo nos habla acerca de la naturaleza de Yeshua. Yeshua o Jesús es divino. Él es la imagen visible del Dios Todopoderoso. A través de sus milagros, de cada milagro que él venía realizando a todo el pueblo en general, en cada sanidad, en cada milagro y restauración, liberación que él venía realizando, estaba mostrando su naturaleza divina y estaba mostrando la autoridad que tenía del Padre Celestial para hacer la obra que estaba haciendo. Entonces vemos de que en Isaías, en el capítulo 61, verso del 1 al 3, dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque él me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árbol de justicia, plantilla de Jehová para la gloria suya. Entonces vemos de que Yeshua estaba cumpliendo lo que las escrituras habían hablado de él. Él estaba allí cumpliendo lo que la palabra nos muestra aquí. Él estaba siendo cuestionado después de que halló en el templo aquel hombre que había sanado, que tenía 38 años de estar postrado en una cama, de que no podía valerse por sí mismo. Él le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, en todo el proceso que nosotros estamos viviendo, debemos ser conscientes que el Todopoderoso está restaurando nuestras vidas, nos ha sacado de una condición contraria a la voluntad del Padre y Él nos ha introducido a caminar bajo su voluntad. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener día y noche presente de dónde nos sacó el Padre, hacia dónde nos está llevando, para que si estamos conscientes de dónde Él me sacó, yo voy a procurar día tras día agradarlo a Él y caminar conforme a su voluntad y no estar buscando cómo justificarme delante de Dios de que no, que la embarré porque esto, sino que voy a ser consciente de que Él ha empezado una obra de restauración en mi vida y que Él la va a terminar. El hombre se fue de inmediato, salió corriendo y le dio aviso a los líderes religiosos: ya sé quién me sanó, fue el Mesías, fue Yeshua, Jesús, el que me había sanado. Entonces ellos empiezan a llenarse más de rabia, de ira, a causa de que Jesús estaba haciendo milagros en Shabbat, en
a toda la comunidad, a toda la gente, que ellos no podían hacer, de que ellos no estaban haciendo o simplemente no estaban cumpliendo con la función que debían cumplir, con los roles que Dios le había ordenado. Hoy vemos de que en las iglesias, cuando hablamos de pastor, de profetas, eso no lo tienen como un rol o como unas funciones ministeriales, sino que lo tienen como unos cargos. No, que este es el pastor y lo enaltecen de tal manera que no miran las funciones ministeriales, sino el cargo. El pastorado no es un cargo, es una función ministerial que el Dios le da a la persona para que guíe al pueblo. Entonces, ellos estaban buscando en Yeshua la forma de deshacerse de él, de cómo quitarlo del medio, porque les estaba dañando el negocio, así simple, les estaba dañando el negocio, les estaba quitando fieles, les estaba quitando gente, las multitudes seguían a Yeshua, las multitudes estaban allí detrás del Mesías, viendo los milagros, viendo cómo él se estaba manifestando y viendo cómo cada día daban más y más testimonio de él. Sus milagros hablaban de su naturaleza y hablaban de su autoridad. Entonces, en el texto veíamos de que él recibe de parte del Todopoderoso la unción de el Todopoderoso a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, para que hiciese una obra, venir a proclamar la buena voluntad del Padre, el año de la voluntad de Dios, a vendar a los quebrantados, a sanar a los enfermos, a libertar al cautivo, y era lo que él estaba haciendo. Cuando Juan le manda a preguntar a Yeshua, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Yeshua le responde a los mensajeros, decirle a Juan que los ciegos están viendo, los mudos hablan, los endemoniados son libres, a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Esas obras que Yeshua estaba haciendo estaban testificando y estaban hablando de quién era él. Él es el Mesías, él es la imagen visible de ese Dios invisible. Entonces, vemos cómo estas personas que debían estar haciendo o cumpliendo con el rol que se les asignó, se habían entronado en los cargos, el sumo sacerdotes, los maestros de la Torá, y ellos habían entronado en el cargo, pero no estaban cumpliendo con las funciones de ese rol que se les había asignado, no la estaban cumpliendo correctamente. Por eso podemos conectar esta parashat con la parashat anterior de cómo Dios organiza el pueblo, y cuando ya está el pueblo organizado, el pueblo empieza a marchar de acuerdo a toda la estructura que el Padre Celestial estableció. Por eso es muy importante que nosotros tengamos comunidades o congregaciones con estructuras ministeriales de acuerdo a la Torá, de que no haya un solo pastor, porque si hay un solo pastor, corremos el riesgo de que esa persona que dirige a la congregación imponga su interpretación, imponga sus conceptos y se establezcan doctrinas incorrectas en la comunidad. Por eso es sabio de que haya un pastor o varios pastores y haya un cuerpo de ministros o el consejo ministerial, como se le llama, que estas personas estudien, evalúen y analicen todas las cosas y en conjunto se vayan tomando todas las determinaciones y se vaya alineando toda la comunidad de acuerdo a las instrucciones del Padre. Entonces, en la multitud de consejos hay sabiduría y así fue que el Padre lo estableció. Entonces, estos líderes religiosos, en vez de gozarse de que estaban recibiendo bienes de parte del Padre Celestial, era buscando la forma de cómo deshacerse de Jesús. Ellos lo perseguían, ellos procuraban matarle porque según ellos estaba violando el día de reposo. Entonces Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, según ellos, el día de reposo,
sino que también decía ser el Padre Celestial, su propio Padre, o en este caso Dios era el Padre. Él se hacía igual a Dios. No, él no se hacía. Él es igual a Dios, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible y podemos ver todos los paralelos que las escrituras nos muestran en lo que dice de que Jesús y el Padre son lo mismo. Entonces vemos de que las escrituras nos hablan de que el Padre Celestial es luz, Dios es luz, y eso lo encontramos en Juan, primera de Juan 1:5, y Jesús también habló, yo soy la luz del mundo, en Juan 1:9. Entonces vemos de que Dios, el Padre Celestial, es el creador, Génesis 1:1, y Yeshua también nos muestra en Juan capítulo 1:1, dice que Yeshua es el creador. Entonces, y así vemos cómo él mismo estaba mostrándole al pueblo de que él era la imagen visible del Padre Celestial, y más adelante en la conversación habla de en el capítulo 14 de Juan, dice que uno de sus discípulos le dice, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús los confronta y le dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros, con ustedes, y tú me dices que te muestres el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Yeshua es la imagen visible de ese Dios invisible. Esto chocaba fuerte con la teología y con las doctrinas que manejaban los líderes religiosos, porque ellos conocían la Torá y ellos enseñaban la Torá, y la Torá les mostraba cómo el Padre Celestial le entregó la autoridad al Hijo de Hombre, y por eso Jesús no se identificaba como el Hijo de Dios, sino como el Hijo de Hombre. Y esto chocaba con ellos, y esto los llevaba a que miraran a Yeshua como un blasfemo, como aquel que estaba blasfemando las escrituras, porque no halló cabida en sus corazones, porque ellos no eran buenos líderes. Si hubiesen sido unos buenos líderes, hubiesen reconocido a Yeshua. Era parte del plan, sí, pero así tenía que suceder. Entonces, dice que respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Entonces, él vino a hacer todas las cosas que el Padre Celestial le había indicado. Él estaba cumpliendo el plan trazado desde el principio por el Padre Celestial al pie de la letra. Él estaba cumpliendo con cada uno de los pasos, de los requerimientos, y todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace. Entonces, él estaba mostrándose un paralelo entre el Padre Celestial y Yeshua. Lo mismo, dice el profeta, yo mismo iré a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, hablando del Padre Celestial. Entonces Jesús también declaró, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él hablaba así porque él es Dios. Entonces vamos a avanzar. Entonces hablábamos de la naturaleza divina de Yeshua. Entonces, y estamos mirando de que él mostró su naturaleza, él mostró su autoridad a través de cada uno de los milagros que él hizo al pueblo. Entonces, Yeshua, como el Mesías, como Dios mismo, él tenía los 7 espíritus del Creador, que nos describe en el libro de Isaías, capítulo 11. Entonces, ningún ser humano puede tener los 7 espíritus de Dios, porque se haría semejante a Dios. Sin embargo, Dios nos ha permitido en su misericordia, en su bondad, tener 1 o 2 espíritus de Dios, el espíritu de temor de Dios. Hay unos que tienen espíritu de consejo, hay otros que tienen espíritu de sabiduría, y todo esto Dios lo permite para que sean instrumentos en la obra del Señor. Isaías 11, del 1 al 4, dice lo siguiente: pero saldrá de la vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará
sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Se deleitará en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los padres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, las instrucciones o la palabra nos muestra de que el Todopoderoso tiene ciertos espíritus y esto nos conecta literalmente con la enseñanza de la Haftará, de cómo el Padre le mostraba al profeta la menorá, que estaba conectada a dos árboles de olivo que representan la casa de Judá y la casa de Israel, y que el aceite que produce el olivo mantenía encendida la lámpara que representa la presencia o el rostro del Todopoderoso en medio del pueblo. Entonces, el Todopoderoso nos lleva a que Él tiene sus 7 espíritus y que en Yeshua moraban estos 7 espíritus, porque en Yeshua había ese temor al Yahweh, al Todopoderoso, de una manera abundante. Él tenía espíritu de sabiduría, él tenía espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. Todo estaba en él porque él es Dios y es imposible que una persona como usted y como yo tengamos los 7 espíritus de Dios. Por mucho podríamos tener 2, 3, que el Todopoderoso en su infinita misericordia nos permite. Por lo menos Él nos ha dado el espíritu de santidad y que a través del espíritu de santidad del Todopoderoso, el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad y a algunos se les ha dado espíritu de consejo, otros espíritu de conocimiento, otros de sabiduría, y esto es para edificación del pueblo. Entonces, vemos que el Todopoderoso va obrando en el paso a paso, guiando a su pueblo hacia la verdad de su palabra, y él va dotando a su pueblo con dones y talentos para que su pueblo pueda ejercer el ministerio y pueda cumplir con las funciones ministeriales, los roles que él asignó desde el principio para la guía del pueblo hacia pastos verdes, le decíamos al principio en la introducción. Entonces vemos que el Todopoderoso cumple con todo eso y que a su vez Yeshua se tomó el trabajo de formar discípulos, de formar personas que pudieran seguir con el plan del Todopoderoso. Él escogió de toda la multitud que lo siguió, escogió a 12. ¿Por qué 12? Y no escogió 20 ni 5, sí, porque 12 representa gobierno, 12 representa a las 12 tribus de Israel, uno por cada tribu, y porque así Dios lo tenía establecido, de que 12 era la plenitud, el completo de todo, y que era lo que él estaba haciendo. Uno defraudó al Mesías, sí, pero después fue reemplazado y se mantuvo el grupo completo, y que ellos recibieron la formación, el entrenamiento, la restauración y fueron enviados a hacer la tarea de seguir proclamando el mensaje de las buenas nuevas del Todopoderoso. Entonces seguimos acá. Vamos a seguir leyendo Juan capítulo 5. Digamos acá en el verso 24. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también les dio autoridad de hacer juicio, para que, por cuanto es el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por sí mismo o por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de la del Padre Celestial. Entonces vemos de que todo esto nos está hablando del plan de Dios, de la naturaleza de Yeshua y de que él estaba caminando de acuerdo a lo que Dios había establecido. Cuando la palabra repite una frase dos veces o más veces consecutiva, está diciendo de que hay que hacerle un énfasis a eso, de que hay que prestarle atención. Dice que el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida, vida eterna, y no pasará a condenación, sino que pasa de muerte a vida. Es lo que ha sucedido en nuestras vidas. Nosotros un día, el Padre nos permitió que escucháramos su palabra, que escucháramos su voz, y su palabra halló cabida en nuestros corazones porque Él lo permitió así, y esa palabra empezó a transformar nuestras vidas. Nos trajo vida nueva, vida eterna, desde el momento que nosotros aceptamos y reconocimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él empezó ese proceso en nuestras vidas de santificación, de restauración, y pasamos de condenación a salvación, de muerte a vida. Y hoy nosotros que estamos en ese proceso, seguimos caminando en obediente. Dice que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan la voz vivirán. Nosotros vivimos ese momento inicial en nuestras vidas de que oímos la voz, estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios nos pasó a la vida y nos trajo al proceso en el que estamos hoy día. Y esto tiene también una connotación profética, porque un día Él va otra vez a hablar, y todos los muertos que oigan la voz van a ser levantados, van a resucitar. Esto nos habla después de la resurrección futura que hay para todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él. También le dio autoridad de hacer juicio. Entonces, vemos de que Jesús recibió toda autoridad, toda potestad, tanto en el cielo como debajo del cielo, en la tierra, y esa autoridad la podemos ver cuando Daniel está viendo la visión y muestra de cómo es anciano de días, que es Yeshua, recibe toda la autoridad para que él viniese a morar o tabernaculizar en medio del pueblo y trajese la palabra. Entonces vemos que esta escritura o esta palabra nos está mostrando esa naturaleza de Yeshua, y también se le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Yeshua es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, dice el verso 28, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Y aquí está hablando del cumplimiento profético futuro, de que un día todos los que han muerto van a resucitar. Todos los que murieron, tanto los que creyeron en el Mesías como los que no, van a resucitar. Los que creyeron para salvación y los que no creyeron para condenación. Y dice, verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces vemos de que hay una conexión directa, fuerte y poderosa entre Yeshua y el Padre Celestial. Los dos hacen un ejad, una unidad indivisible, que ellos son uno, que Yeshua es el rostro, como habla en el tabernáculo, la presencia es el rostro del Todopoderoso, y que esa presencia del Todopoderoso que se manifestó a través de Yeshua vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. Él vino a proclamar las buenas nuevas, el año agradable del Todopoderoso, a traer restauración, sanidad al pueblo, y que lo siga haciendo a pesar de que físicamente no está en medio de nosotros. Él ha enviado al Consolador, a otro como Él, al Espíritu de Santidad, para que ese Espíritu de Santidad more en nuestras vidas y nos guíe a toda verdad. Entonces, aquí vemos que Yeshua no hace nada por sí mismo. Él vino a hacer la voluntad del Padre, como leíamos allí. Él habló las palabras que salen de la boca del Padre, así como estaba profetizado por Moisés, de que el Padre Celestial iba a levantar a un profeta como Moisés, el cual iba a escuchar las palabras directas de la boca de Dios y las iba a declarar al pueblo, y el pueblo debía escuchar y obedecer a esta persona o a este profeta. Entonces Dios dio testimonio acerca de la autenticidad del Mesías, y lo vemos cuando Juan el Bautista o Juan el Inmersor declaró que Yeshua era el Cordero de Dios y dio testimonio de él, y el testimonio es verdadero. Aún el mismo Yeshua testificó de su autenticidad como Mesías y como el Hijo de Hombre. Nos ordenó a escudriñar las Escrituras. También nos dio instrucción de que Él no va a recibir gloria de hombre, porque Él no comparte la gloria. Toda la gloria le pertenece a Él por los siglos de los siglos. Y Él no vino a juzgar a la humanidad, sino a salvarla. Entonces, Él vino a traer salvación a todo el pueblo. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Él mismo, cuando estaba predicando, anunciando las buenas nuevas, empezó en la casa de Judá. Los mismos judíos lo menospreciaron, no lo conocieron, y él mismo se fue a predicarle a los griegos, a los gentiles, porque uno de sus discípulos, Andrés, le trajo unos griegos y él los recibió y los enseñó y les compartió la palabra, y los líderes religiosos de una lo confrontaron y le empezaron a decir, no, porque le está enseñando a ellos, sí, el mensaje es únicamente para los judíos, para nosotros. No, todo lo contrario. El mensaje es para todas las personas, para todos aquellos que dispongan su corazón para escuchar, y para todos aquellos que el Padre Celestial le quite el velo para que puedan ver y destape sus oídos para que puedan escuchar la voz del Todopoderoso. Entonces, seguimos avanzando acá. Sigo leyendo. Juan capítulo 5, verso 31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros entendéis, vosotros enviasteis mensajero a Juan y dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas os digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha ardiente y alumbraba. Vosotros quisiste regocijarse por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, el que el Padre me ha enviado.
Entonces vemos de que Yeshua, él, todo lo que estaba haciendo y cada uno de los registros bíblicos que muestran a Yeshua haciendo milagros, compartiendo las enseñanzas, todo está conectado con la voluntad del Padre, con el testimonio que el Padre estaba dándole al pueblo de que Yeshua era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de hombre, y que él había recibido toda autoridad y toda potestad para salvar a todos aquellos que lo reconociesen como Señor y Mesías. Entonces sigue diciendo, también el Padre que me envió me ha dado testimonio a mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. Y allí le estaba hablando a los líderes religiosos, que eran los que estaban cuestionando al Mesías, y le está diciendo, si ustedes creyesen en las escrituras, me creyeran a mí, porque las escrituras hablan de mí, dice más adelante. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, aquí hay algo supremamente importante, y es un ejercicio que debemos seguir haciendo día tras día, y es escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Mesías, de Yeshua, y ellas son las que nos van a guiar a toda verdad, y son las que nos van a traer vida espiritual a nosotros, la palabra del Todopoderoso. Debemos seguir escudriñando las escrituras, y eso implica que debemos cuestionarlas, eso implica que debemos hacerles preguntas al texto, eso implica que no me tengo que conformar con el sermón que me dieron en el Shabbat o que escuché, sino que debo ir a casa, debo estudiarla, debo revisarla, debo escudriñarla, debo profundizar en el estudio de la palabra, porque la palabra habla y testifica de Yeshua. Entonces, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a eso recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria del Dios único. No pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza. Entonces, la palabra es contundente, es poderosa, es viva, y nos muestra cómo el Mesías, Yeshua, está confrontando a la crema innata de la religiosidad, aquí en este caso a los judíos que dirigían al pueblo, y los está confrontando porque él les decía, ustedes no me conocen, ustedes no han recibido la revelación de que yo he sido enviado por el Padre Celestial, de que el Padre y yo somos uno, y de que yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Ustedes se están pasando la gloria y la honra unos a otros, pero yo no recibo esa gloria, porque el Padre Celestial es quien debe recibir toda la gloria. De él le pertenece. Entonces, ¿qué están haciendo? Se le estaban robando la gloria al Eterno, le estaban robando la gloria al Padre Celestial. Y eso era relevante en ese momento. Yeshua lo reconoció así, Yeshua los confrontó por eso, y él les decía, yo no recibo gloria de los hombres, mas yo los conozco a ustedes. Ustedes no tienen temor de Dios en vosotros, porque si tuviesen temor de Dios, no estuviesen buscando la forma para quitarme la vida. Eso implica de que en el corazón de esos líderes no había integridad, no había el Espíritu de Dios, no estaba como lo muestra la Escritura, y la invitación
que Yeshua le estaba diciendo, escudriñen las escrituras. Ustedes que dicen y hablan que creen en Moisés y tienen a Moisés como el fundamento de sus vidas, él les dice, si creyeran en Moisés, me creyeran a mí, porque de él habló de mí. Moisés habló de mí. Moisés habló de que yo iba a aparecer en el escenario y toda la escritura habla del Mesías. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de él escribió, él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Entonces fue lo que terminó diciéndole Yeshua a estos líderes religiosos. Si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo me van a creer a lo que yo les estoy diciendo? Entonces, para terminar, aquí en la conclusión, tenemos de que la Torá, la palabra que recibe Moisés de parte del Todopoderoso, no nos, no nos muestra, o en este caso, nos muestra a Yeshua, nos tiene que llevar a él. Si la Torá no nos muestra a Yeshua, estamos perdiendo el tiempo. La Torá debe llevarnos a Jesús, porque ese es el plan. El propósito de la Torá es mostrarnos al Mesías. Eso lo recibió Pablo, recibió esa revelación y él la transmitió y la enseñó y la compartió hasta el fin de sus días. Y eso es así, eso no ha cambiado. Es lo que Dios estableció que es así, que Él estableció su palabra y su palabra da testimonio de Yeshua. Y si nosotros creemos a la palabra, debemos creer en Yeshua, de que Él es lo que la palabra dice. Porque si creemos en Moisés, creeréis, me creeréis a mí, porque Él escribió de mí, dice la palabra ahí en el verso 42. Entonces, mis amados, el Todopoderoso sigue dando testimonio de su autenticidad como Mesías, de que Él es el enviado del Padre, de que Él vino a hacer la voluntad del Todopoderoso, de que Él está allí tocando nuestros corazones para que nosotros caminemos y busquemos su voluntad, para que nosotros reconozcamos a Yeshua como el Señor de nuestras vidas y que cada día procuremos caminar conforme al ejemplo que Él nos dio. Que el Todopoderoso los continúe bendiciendo y que derrame su gracia, su favor, su misericordia sobre ustedes y toda su casa. Bendición. Amén, amado. Bendiciones para usted. Amén, amén.